a la cabeza. Es el primer país, a otros, digamos, tasa de fallecidos per cápita o de población, mejor dicho, no por cada 100.000 habitantes, es la más alta del mundo. Incluso países como Hungría o República Checa, que habían sido muy golpeados a este respecto, lamentablemente el Perú supera. Y es evidentemente un punto de partida también para lo que el gobierno, el próximo gobierno, tendrá que enfrentar. Anoche hemos tenido un acercamiento a varios de estos puntos a través pues del debate presidencial. No sabemos si la población ha quedado satisfecha con lo que han expuesto anoche los señores Pedro Castillo y Keiko Fujimori, pero evidentemente pues ya entramos a la última semana de la campaña, que será pues determinante sin duda. Saludamos a Betsy Chávez, congresista electa por Perú Libre, primero para comentar el desarrollo del debate. ¿Cómo está usted, Betsy? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy contenta de estar en este espacio para poder, como usted indica, quizás hacer un desarrollo de lo que fue ayer el día del debate. ¿Cómo vio a su candidato? Nosotros estuvimos el día de ayer en Arequipa, anteayer también. Nos parece que en definitiva, ¿no? Pedro Castillo representa... Ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, no, la hemos escuchado bien. Está bien. Sí. Sí, ya, como les decía, nosotros consideramos que Pedro Castillo dio básicamente las propuestas que Perú necesitaba escuchar, sobre todo la población indecisa. Somos conscientes que en toda esta etapa se ha dicho mucho sobre nuestro candidato, y entonces era importante que el día de ayer él transmitiera cada uno de los aspectos que significan para nosotros propuestas válidas, sin populismo, con miras justamente a este quinquenio. Es sin duda, en medio de estas circunstancias, no solamente la tragedia sanitaria que hoy hemos confirmado, el nivel, ¿no?, de castigo que ha tenido el Perú frente a la pandemia, sino también, por supuesto, la necesidad de que el país se recupere económicamente, más todavía, como repito, en estas circunstancias. El candidato Castillo, en una frase comentada, señaló: el mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población y a los mercados. Y, por supuesto, reiteró la propuesta de economía popular con mercados. Los críticos de la candidatura del señor Castillo se han referido a que básicamente en la región es Venezuela, Ecuador y Bolivia los que han aplicado en determinados momentos esta economía popular con mercados. ¿Nos puede, por favor, elaborar sobre la materia? Con todo gusto. Bueno, en todo caso, los críticos cogen la frase que a ellos les conviene, ¿no? Entonces se empezó justamente el bloque de economía indicando el respeto irrestricto por la propiedad privada, el respeto irrestricto por los ahorros. Se empezó diciendo la importancia que tiene en nuestro país la inversión y que las reglas de juego deben de ser claras. Hablamos el día de ayer justamente de la renegociación tributaria e indicamos que la economía popular con mercados, ojo, no solamente ayer, sino ya desde hace mucho tiempo, desde primera vuelta, de que no se trata de cerrar nuestra economía, sino hacer que nuestra economía pueda hacer que tengamos más ingresos y, por tanto, por un lado podamos aumentar la presión tributaria y por otro podamos renegociar tributariamente, no solamente contratos, sino también convenios. Eso a nosotros nos parece vital. En ningún momento se ha hablado de tener una economía símil a modelos fallidos. Entonces, como le indicaba, el día de ayer para nosotros era importante dar a conocer básicamente dos cosas. Estamos frente a dos planteamientos totalmente opuestos. Por un lado, lo que representa la señora Fujimori, que es básicamente el continuismo y la defensa de una economía social de mercado que se asemeja más a un carácter mercantilista. Y por otro lado, si usted lo quiere decir del otro extremo, tenemos a una economía popular con mercados que nos dice que las cosas así como están no están bien y que en estos momentos lo que el Perú necesita, sí o sí, es poder tener más dinero. Y la única forma para poder tener más dinero, por un lado, es hacer una renegociación tributaria que implica sentarnos y conversar.
con las grandes empresas de nuestro país, justamente para poner reglas de juego claras. Hemos indicado que este tipo de circunstancias ya se aplicaron en Bolivia, ¿no? Lo indicamos, nosotros lo dijimos, y en ese país el 90% de empresas se quedaron. ¿Y por qué indicamos esto? Porque donde va a haber rentabilidad, va a haber inversión. Entonces, esta idea de que el Perú tiene que seguir siendo pobre solamente porque tenemos miedo de que los demás se van a ir, es una idea falsa, es una idea errónea. Nosotros necesitamos tener conciencia de que nuestro país puede cambiar, y eso es lo que plantea básicamente Pedro Castillo. Ahora, el Perú no es un país exactamente pobre, ¿no? El Perú es considerado un país de ingreso medio. Importante lo que menciona, toda vez que, claro, es un país que tiene crecimiento económico, o al menos eso nos dicen las cifras, pero ojo, está hace mucho tiempo ya en un stop. Entonces, hay un crecimiento económico que no se logra trasladar a un desarrollo económico. Pero ahondemos un poco más. El presupuesto para este año, como usted tiene conocimiento, es de 183.000 millones de soles, un poquito más. De esta cantidad, el 26% es endeudamiento. Es decir, que nos estamos prestando para tener 183.000 millones de soles. Por otra parte, es importante mencionar también que nuestros gastos corrientes superan al triple a lo que viene a ser nuestra inversión pública. Es decir, si en el Perú actualmente tenemos gastos corrientes del 66%, nuestra inversión pública sigue siendo 25%. Lo que plantea Perú Libre y lo que no se ha atrevido a plantear la señora que representa la otra organización política es lo siguiente: necesitamos aumentar nuestra inversión pública. Nosotros proponemos que ese 25% pueda crecer a dígitos más que 40%, y por otro lado nuestros gastos corrientes puedan disminuir de 66% a dígitos menos del 50%. Bueno, eso nos parece importante. Sí, ahora, el incremento de la inversión pública, digamos, es una suerte de consenso ahora mismo entre especialistas, ¿no? O sea, no solamente de la tienda de la señora Fujimori, sino de varias tiendas más. Es obvio que el incremento de la inversión pública va a dinamizar la economía, y es bueno que ustedes lo reiteren así. Pero entonces, usted lo que me está hablando es básicamente sobre todo un tema de incrementos tributarios para grandes empresas. ¿Cuánto más se piensa recaudar a partir de estos incrementos tributarios? Por ejemplo, la señora Verónica Mendoza habló de un impuesto a la riqueza para familias o fortunas que excedan los 100 millones de dólares. ¿De eso estamos hablando, o estamos hablando de, digamos, un ampliamiento de la base tributaria que va más allá de ello? ¿De cuánto dinero, de cuántos puntos del PBI estamos hablando, tomando en cuenta que pues el Perú está en 13-14% de presión tributaria? Ya, cuando nosotros hablamos, estamos en 14.2 de presión tributaria. Cuando hablamos de renegociación tributaria, tenemos que considerar algo. Actualmente las empresas en el país, como usted tiene conocimiento, tienen un determinado impuesto. Eso es, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, el Perú es un país eminentemente minero, al igual que Chile. En el caso concreto, el aumento del cobre en esta época, si bien es cierto, está en un precio histórico, hay un aumento obviamente de impuestos, pero recordemos que actualmente lo que nosotros cobramos, más allá del impuesto a la renta, que es 30%, nos dicen por ahí que finalmente la cifra de lo que viene por el tema de minería en nuestro país es alrededor del 42%. Cifras más, cifras menos. Dicen, es uno de los montos más altos en la región. Pero si nosotros ponemos una lupa sobre lo que viene pasando en Chile, que tiene en este caso un ingreso por minería del 38%, uno dirá, bueno, estamos bien, porque nosotros tenemos 42%, pero nos olvidamos que en Chile existe Codelco, ¿no? Que es básicamente una empresa del Estado que ve el cobre, ¿no? que extrae el cobre, que es una modificación que no se atrevió a hacer Pinochet y que dejó básicamente Allende. Y podemos continuar que en otros países de la región existen también empresas estatales. Ojo, con esto no estamos hablando de estatizar ninguna empresa privada, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, exploraciones culminadas en minerales y que simplemente no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de recuperar nuestra riqueza natural, nos referimos a estos aspectos tan importantes. No debería de parecernos descabellado poder tener empresas, ¿no?,
para nuestro país y que de eso nosotros podemos recaudar. Nosotros consideramos que es una medida que el Perú debería de adoptar. Ahora, cuénteme una cosa, por otro lado, para que podamos conversar un poquito más, porque nos quedan pocos minutos. Lo que son regalías y canon, que han sido transferidos a los gobiernos regionales, apenas el 61% de una cantidad gigantesca, me parece que son 40.000 millones de soles para los gobiernos que reciben canon, ha sido ejecutado. Es decir, aproximadamente el 40% no se ejecuta. Entonces, quienes piensan distinto a lo que ustedes están planteando señalan que el problema del Perú no es exactamente por ese lado de recaudación, con relación me refiero, por ejemplo, a los proyectos mineros, sino de calidad de gasto. ¿Qué plantean ustedes en términos de mejorar la descentralización, que claramente ha fracasado, al menos en esta instancia, ¿no? Me alegra mucho justamente su pregunta y el planteamiento que hace de la misma. En nuestro país necesitamos aumentar nuestro IDH, ¿no? Nuestros índices de desarrollo humano. Actualmente la descentralización, en la última reforma que se hizo en el año 2002, como la mayoría de cosas que se hacen en el país, solamente se marca la norma y sin embargo no se explica el cómo. Ojo, y tengo que reiterar esto, nosotros en estos momentos tenemos básicamente dos planteamientos. Tengo que reiterar esto porque las personas dicen, entonces, ¿en qué se diferencian? La señora de la agrupación política de Fuerza Popular indica de que tenemos dinero, que no necesitamos más. Nosotros indicamos lo contrario, que no tenemos dinero y necesitamos más. Y nos basamos en que actualmente el presupuesto público, para que sea 183.000 millones, amerita que tengamos un préstamo, por decirlo así, del 25-26%. Ahora, ojo, discúlpeme Betsy, ojo que de todas maneras, para que el público pueda tener la información completa, el nivel de endeudamiento del Perú es de los más bajos de la región, ¿ah? No, o sea, es decir, contradecimos desaparecer el endeudamiento tampoco, digamos, es algo que vaya a ser deseable como tal, es una herramienta que se utiliza usualmente por parte de los aparatos públicos, ¿no? Ya, pero un momento, es importante indicar esto porque por un lado estamos ante un modelo que dice que las cosas tal y como están bien, y por otro lado nosotros estamos dando un planteamiento que en efecto puede hacer que el Perú pueda recuperar su riqueza natural sin irnos a la estatización y por el contrario tener como ejemplo, y lo he mencionado, lo que ha pasado en Chile, que tienen una empresa estatal, en este caso Codelco, una corporación de el cobre en su país. Lo propio pasa con otros países en la región. No, en el caso del Perú es un país eminentemente minero. Entonces estamos simplemente dejando pasar las cosas cuando es un recurso que tarde o temprano se va a acabar. Entonces, yo creo que debemos de ponernos en esa arista. Nosotros hemos hablado de la recuperación del gas de Camisea, ya, porque se han hecho exploraciones y no se ha encontrado más gas. Entonces, en el caso de la otra agrupación política, dice que las cosas así como están bien. Entonces, creo que son importantes diferencias que debemos de hacer. La población finalmente es la que tiene que elegir, pero nosotros nos encargamos en todo caso, en lo que va de este tiempo, antes de que termine la campaña de segunda vuelta, a indicar eso. Sin duda, el voto es democrático, el voto manda y efectivamente esperaremos pues el desarrollo final de esta campaña. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, Betsy Chávez. Muchas gracias por estar con nosotros. Una idea chiquitita, una idea pequeña nada más antes de culminar. Sí, por favor. Nos parece fundamental que la descentralización, para que se pueda dar, se tengan que generar condiciones ejecutivas y legislativas. Y básicamente ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer desde la bancada de Perú Libre. Asimismo, esperamos que este 6 de junio también se pueda desarrollar desde en este caso la Presidencia de la República. Muchas gracias. Posición planteada. Muchas gracias a usted por acompañarnos esta noche. Vamos a continuar siempre pues en el espíritu